especialidad que está Epilepsias. llevando. Cada capítulo es un mundo y es una subespecialidad. Ya sea cardiología, dermatología, están llevando nefrología, ¿no? Endocrinología. Cada enfermedad que ven es un mundo, ¿no? Es una subespecialidad en otros países. Por ejemplo, el famoso Aicardi, no sé si lo van a escuchar, es un neurólogo pediatra que ha su libro, y ha sacado también un síndrome que es el síndrome de Aicardi, que seguramente en pediatría de repente lo van a nombrar. Entonces, él decía, como fuimos en el congreso allá en Norteamérica, él decía que ya no veía otros pacientes de su especialidad, o su especialidad, solo había epilepsias. ¿Por qué? Porque atendía, por ejemplo, 40 o hasta 80 pacientes al día, ¿no? De la mañana hasta la noche, imagínense qué manera de trabajar. Entonces trabajan también de lunes a jueves. Viernes, sábado y domingo se van a Miami, se van a otro estado a descansar. Es así. Si no, uno se estalla en cualquier momento. Y él decía, todos los pacientes que ve eran de pura epilepsia. Ya tenía separado cosita, ¿no? Igual también cuando hablemos de la enfermedad de Parkinson. Puro Parkinson. Entonces, ¿qué pasa con el especialista o su especialista? Ya solo se dedica a esto. Ya no tiene tiempo para otras patologías. Lo mismo va a pasar, podríamos mencionar, que tiene toda una historia, ¿no? Si nos remontamos unos minutos a su historia, porque ustedes se preguntan, ustedes están con sus pininos, ¿no? Alrededor de 20 años, un poco más, ¿no? ¿Qué pasa con la epilepsia hace 2000 o 3000 años? ¿Qué pasaba? ¿No? Ahora ya conocemos, estamos con toda la tecnología y todavía hay mucho más que descubrir y también curar. Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo? Por ejemplo, todo esto fue con el acaecer de la humanidad, ¿no? Entonces, allá en ese tiempo era algo desconocido y la gente tenía temor, ¿no? Temor a lo desconocido, no sabía qué era. Imagínense una persona sacudiendo, muriéndose la lengua, botando espuma por la boca, todo, ¿no? Entonces, ya la explicación decía que es algo sobrenatural en ese tiempo, ¿no? Entonces, fue pasando el tiempo, ¿no? En el pasado remoto, por ejemplo, no he descubierto en las antiguas como egipcia, hebrea, ¿no? En la lengua arcaica, ¿no? Describían cómo los pacientes perdían el consciente y sacudían y todo, ¿no? Entonces había comicios donde se reunían ahí para tratar algún problema, todo. Y de pronto la persona que estaba ahí escuchando se caía y comenzó a sacudir, ¿no? Por eso le llamaban enfermedad de los comicios. Se van a escuchar ahí enfermedad comicial, la epilepsia. Y ya llegando a la Edad Media, ¿no? Ustedes saben que en la Edad Media entraba la poderosa influencia religiosa. La Edad Media fue para retroceder, más bien. Eso lo retrocede en el campo científico, ¿no? Abrió la caja de Pandora y esos conceptos cerrados. Por ejemplo, venía la Santa Inquisición, ¿no? Y lo veían sacudiendo a esa persona y decía, se le ha entrado el demonio. ¿Qué hacían? La quemaban, pues, viva, ¿no? O sea, no podían convulsionar, ya se cancelaron. La religión y así quemaron a miles de personas, ¿no? Como era la ignorancia en ese tiempo, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, ya en el Renacimiento, ya llegamos a ese siglo donde siguió pasando acá describió una epilepsia en la cual ustedes ven, Jackson describió eso, donde el paciente camina y las crisis comienzan a moverse, de la región caudal hacia arriba, como si estuviese moviendo los miembros inferiores, ¿no? Que no podía hacerlo, ¿no? Eso es involuntario. Entonces decía Jackson, entonces se llama mancha jacksoniana, le pusieron el nombre. Ya en el siglo XVIII ya cambió la mentalidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, hablamos en 1791, Luis Galvani, ¿no? Ya entró la electrofisiología, ¿no? Donde decían el sistema nervioso tiene que ver
con la electricidad. Ya comenzaron a decir, es por eso, ya algo se prendió. Ya en el 19 entra Purkinje, ¿no? En 1836, y él descubre la neurona, ¿no? Microscópicamente, ¿no? Ya se comenzó a conocer también las primeras veces que existía esta célula que ocasionaba todo, ¿no? ¿Ya? Hasta el siglo XIX, entonces, esta patología perteneció al campo de la psiquiatría. Los psiquiatras manejaban epilepsias. Igual como también demencias. ¿Sí? ¿Qué ha pasado a los neurólogos? Se los han ido quitando, ¿no? Por eso se ha creado la psiquiatría biológica, ¿no? Y por eso hay muchos colegas que eran psiquiatras y se han puesto a ser neurólogos, terminan haciendo especialidad de psiquiatría y también especialidad de neurología. Yo tengo varios colegas que han hecho las dos especialidades. ¿Qué pasó? No te convence la psiquiatría, que es otro mundo, ¿no? Pero abstracto. No, es que la neurología, yo cuando era estudiante, me acuerdo que mi profesor era un tipo pasmarote que ha hecho su especialidad en Londres, ¿no? Con su sombrero así de caja y con su bastón, ¿no? Y hacían neumoencefalografías, cómo las hacía gritar los pacientes poniéndoles aire por la columna, terrible. ¿Quién va a querer esa especialidad? Pero ya la medicina ha ido avanzando y ya tenemos otras tecnologías, ¿no? Vino la tomografía, la resonancia, ahora la resonancia funcional de colores, las tomografías funcionales y las cosas que se vienen cada vez más y más. Entonces le da más realce a la especialidad, porque se supone que también uno tiene que gozar con la especialidad. Si no, no tiene sentido, pues, o ustedes van a escoger una especialidad que no les guste, se cancelaron, ¿no? A veces uno dice, el cirujano le da plata, ya hacen cirugía, y después en la noche, doctor, tiene un paciente, ay, ¿para qué viene después? No quiero operar, ¿no? Se equivocó, ¿no? Y se seguido otra especialidad. En cambio, el que le gusta, el cirujano me dice, es como si me darían un diazepam, le gusta, pues. Entonces, eso queda cuestión de uno. Y es así entonces que fue avanzando ya cada vez más y más, y llegamos al siglo XX. Y en el siglo XX, Hans Berger, es el alemán que Berger fue el primero, estamos hablando de más de 100 años, que ya demostró que el cerebro se manejaba por corrientes eléctricas, y el que ya entró ahí a funcionar el electroencefalograma, ¿no? Berger, por Berger. Y todavía revisamos sus notas de Berger, ¿no? Los que hacemos electrofisiología, ¿no? Para ver las ondas, alfa, beta, teta, y cómo es toda la desorganización y todos los tipos, todas las cosas, para ayudarnos a tipificar el tipo de epilepsia que tiene el paciente, que nos ayuda a este tipo de enfermedad, ¿no? Ya en el 2000, Alvin Carson, Campbell ya descubrieron, pues, la traducción del sistema nervioso, ¿no? El 2003, Peter Frey Mackinson ya se ganó el premio Nobel por el descubrimiento de los canales iónicos. Muchas enfermedades, la culpa tiene las canalopatías. Y así fue avanzando, y hasta que nos topamos con las definiciones que dan para la epilepsia, ¿no? Existen diferentes formas de plantear estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, la OMS dice, la epilepsia es un trastorno cerebral crónico de varias etiologías caracterizado por convulsiones recurrentes debido a excesiva descarga de neuronas. Está hablando de una epilepsia convulsiva, ¿no? Y convulsión corresponde también a una crisis paroxística, ¿no? ¿Y dónde están las otras no convulsivas? Ya comenzaron a estar en la pequeña mal, las ausencias. Entonces al final se llegó a la conclusión en el griego que de dónde viene el concepto de epilepsia, ¿no? O sea, epi significa sobre, ¿no? O dentro, y lepi significa acción. Entonces al final se decía coger, ¿no? ¿Qué cosa significa en el fondo? Está atrapado en sí. Ese es el término griego de epilepsia. Y lógicamente el pacientito, cuando convulsiona, es como si, a veces les explico así figuradamente, lo agarran los 4 miembros amarrados
al pobre paciente viene un negro de esos y le da su paliza ahí y él no puede ni defenderse, ¿no? Entonces ese pacientito está asustado, lógico. Entonces cuando manejan pacientitos con epilepsia, viven asustados, con temor, ¿no? Para que un negro los agarre, ¿no? Ese negro está en convulsión, atrapado en sí, ¿no? Entonces por eso que en una serie de instituciones que hacen, hay grupos, el programa de epilepsias, por ejemplo, donde está el neurólogo, está el psiquiatra, está la asistencia social, el enfermero, el orientador, psicólogo, toda una serie de profesionales para ver cómo ayudan al paciente desde el punto de vista integral. El médico dará pues su tratamiento con medicamentos, la nutricionista su dieta, la psicóloga está por ahí trabajando con un grupo social, porque a veces el familiar no entiende, ¿no? Ese pacientito necesita todo un apoyo psicosocial, comprenderlo, ¿no? Para apoyarlo, no es su culpa, ¿no? Entonces, todo el temor y la vivencia que tiene ese paciente que tiene ese tipo de enfermedad. Y entonces, ¿cómo diríamos, empezamos a afrontar esto? Existe una clasificación de epilepsias, ¿no? Yo utilizaba la epilepsia de 1997, 99, hasta que finalmente ha salido una última. Por ejemplo, hablamos de crisis epiléptica y de signos epilépticos. La crisis epiléptica fue la del 17 que dio el ILAE. El ILAE es una asociación de epilepsias a nivel del mundo, donde se reúne igual que las cefaleas cada 4 años para dar nuevos conceptos, nuevos cambios, algunos arreglos que se hacen. La última vez que han dado ha sido la del 2017. Estamos hablando para las crisis epilépticas, ¿no? Entonces ellos decían, ¿cómo lo enfocamos las crisis, ¿no? Parciales y generalizadas, ya. Pero ¿cómo lo ordenamos para que sea más fácil? Entonces decían, las crisis de inicio focal, ¿no? Parcial, ya. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la parte sensitiva, la parte motora, ya. ¿Y qué tal si le agarra la parte motora, que es donde uno puede ver, ¿no? A veces la sensitiva no lo ve. Solo el paciente viene y dice, doctor, tengo dolor, ¿no? Entonces, motora, ya dice. Tenemos la que es con automatismos, la que es atónica. Cuando hay atónica, se cae el paciente, ¿no? La tónica, la clónica. Los espasmos epilépticos, el tic de Salam, ¿no? Que detienen el West, ¿no? Y a propósito de las epilepsias, vale la pena mencionar que la gran cantidad de patologías de epilepsias las encontramos en los niños. ¿Ya? En los niños. Esta clasificación se da a ese gran grupo de personas que son infantiles, ¿no? Un poco adolescentes, niños mayores, niños menores, ahí está. Por eso el neuropediatra se dedica casi más a esto, ¿no? Y nosotros en la neurología y la neuropediatría que manejamos también, porque eso apoyamos, porque el pediatra nos manda, también nuestro fuerte es afrontar la epilepsia, porque la epilepsia más es en niños. En jóvenes también hay, como vamos a ver, algunas importantes. Y hoy en día, con esto de aumento de la esperanza de vida al nacer, está aumentando en las personas de edad. Entonces ya no solamente los niños, sino las personas que están arriba, ¿no? 70, 80 años, están en los viejitos, entonces ya están comenzando a tener también epilepsias en sus diferentes variedades. Entonces es importante saber eso. Entonces este tipo de, cuando ustedes agarren esas clasificaciones, van a encontrar que se refiere bastante a niños, ¿no? ¿Ya? Entonces, y cuando es inicio motor, por ejemplo, también hay la vegetativa, la reacción de parada, cognitiva, emocional, sensitiva. Por ejemplo, cuando yo estaba en un curso allá de epilepsias con alemanes en Paraguay, una semana nos encerraron ahí desde la mañana hasta la noche, no nos dejaban salir, nos servían el menú ahí, pero qué menú que nos daban, 8 tipos de carnes así, y el taller seguía, ¿no? Y uno estaba, pues, estaba chino, después de haber comido todo ese banquete, ¿cómo no va a querer darse su siesta? Bueno, los alemanes no comían eso. Ellos agarraban su manzanita, su avena, su yogur, seguían trabajando. Y no decían nada.
todos así, empachados de ¿qué pasa? Este país subdesarrollado, ¿no? Y la alemana decía, y esto, estamos envenenándonos, ¿no? Sí, así no decía nada. ¿Por qué? Porque nos envenenamos comiendo, pues ayer, por ejemplo, en mi consultorio fue en el hospital para una paciente que tiene todos, dice que tiene hígado graso y gordita, que tiene toda una serie de trastornos neuropsicológicos. Y al final, cuando uno dice, ¿qué comes? Y ya se veían todo lo que come, pero el gordito come, ¿no? Come bastante, ¿no? Y cuando tiene ansiedad, come más todavía. Se lacean los refrigerios, no dura hasta media semana hacia acá, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué haces con tu vida? ¿Cuál es tu actividad? No hace actividad física, todo, imagínense, ¿no? Entonces, esas son las causas de las enfermedades que vivimos. Y puede ser un factor también al final desencadenante de esto, de acuerdo a lo que pueda tener su cerebrito. ¿Ya? Y opcionar con la desconexión ambiental, ¿no? También hay ambientes que se meten ahí, o sea, las enfermedades no solamente son, digamos, sintomáticas, sino también pueden ir otro sentido. Y hemos hablado de las focales, ¿no? Y las generalizadas, es una clasificación, ¿no? Las focales y las generalizadas. En las generalizadas, ahí encontramos, bueno, en las focales no pide el conocimiento, por supuesto. El paciente puede estar con su crisis versiva o su crisis facial, ¿no? Simple de un miembro, ¿no? O de repente, como le estaba diciendo ahí en este taller, ustedes, esto podría ser epilepsia por ustedes, decían, ¿cómo? El niño tiene 9 años o 8 años y de repente se para, se pone con los ojos así, asustados, ¿no? Espantados, y corriendo va a abrazarse a las faldas de su mamá. ¿Es epilepsia por ustedes? Claro, y ustedes quisieran, no es epilepsia. Raros, esa es una epilepsia, ¿no? Para que vean, ¿no? Que no solamente es sacudir, morderse la lengua, eso lo diagnostica hasta el portero, no, existen diferentes tipos de epilepsia. Motoras son pues las que se ven, fácil de diagnosticar. ¿Y qué hay de las sensitivas? ¿Ya? ¿Quién diagnostica eso? Para eso se tiene potenciales recuerdos visuales, somatosensoriales, auditivos, porque puede venir la epilepsia por la parte visual, por la parte auditiva, por diferentes tipos. ¿Quién diagnostica eso? ¿No? Y cuando es autonómica, peor pues, ¿no? Peor. Y las autonómicas, ¿qué tal? Le agarra el corazón y se para. Por eso existe la muerte súbita del paciente con epilepsia, ¿no? Yo en los 40 años de médico que ya tengo, y cerca de 30 como neurólogo, ¿no? Se murió, ¿no? El paciente. ¿Ahí qué pasó? Es que estaba tomando su medicina normal más de un año, y viene el familiar y le dice, ya no tomes. Por gusto tomas, estás gastando plata, estás bien, y le hace caso. Ya no tomas. Pasa una semana, lo van a ver en su cuarto y se muere. Bueno, por suspender, ¿no? Entonces, esta muerte súbita puede venir en cuadros autonómicos, porque muchos de las vísceras son autonómicas, una es el corazón, ¿no? Entonces, pero a veces nosotros nos referimos a las motoras porque son las que nos dan diagnóstico, las que llaman la atención, pero muchas veces estamos dejando las otras. También hay las mioclonías, ¿no? Como llamamos hace un momento, la mioclonía tónica, la tónica, estamos epilépticos. Los inicios no motor, por ejemplo, ahí vamos a ver las ausencias, en un momento, las ausencias, ¿no? Y las crisis de inicio desconocido, como las corresponden a crisis focales complejas, las de déjà vu, alucinaciones, ilusiones, distorsiones, por ejemplo, la ansiedad, alegría, miedo, otras emociones que muchas veces uno no está diagnosticando, ¿no? Ese es el 17. Y el 22 ya el Lilay se reunió y dijo, vamos a sacar los síndromes. Ya, saquemos los síndromes. Entonces, sacaron otra clasificación en todo es casi para niños, porque es donde más hay, ¿no? La epilepsia en niños menores, mayores, lactantes, todo. Es un mundo, o sea, hay bastante ahí.
Por eso todos los, por ejemplo, van a decir, síndrome de epilepsia de comienzo en neonatos y lactantes. ¿Cómo les voy a hacer eso si ustedes no están llevando neuropediatría conmigo? ¿No? Síndromes epilépticos de comienzo infantil tampoco, pues, ¿no? Entonces, pero esto le doy como una especie de resumen de lo que se trata esto, ¿no? Porque unos pequeños acápites sí vamos a tocar de lo que corresponde a la adolescencia, por ejemplo, o a las epilepsias importantes. Entonces, para hacer un diagnóstico de epilepsia, tenemos que ver la crisis, ¿no? La crisis. ¿Qué es una crisis? Es el resultado clínico de una descarga normal, ¿no? Por sintesia e hipersincronía, de un agregado grupo neuronal del cerebro, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un cerebrito, acá empieza el foco y comienza a difundirse, ¿no? Puede ser un seco, sí, o puede ser cualquier noxa, ¿no? Bueno, depende. Si es criptogénica no hay nada. Si es genética, tiene resultados genéticos. Pero es importante entender que no toda descarga paroxística, no toda descarga paroxística del cerebro, que es detectable al electroencefalograma, es una crisis epiléptica. Por ejemplo, ustedes, decía, ¿qué tal si a toditos ustedes les tomamos un electro? ¿No? Ya, tomamos un electro a todos, y dos, seguramente que de todos, 2 o 3 van a tener crisis paroxísticas. Y le voy a decir, ¿sabe qué, hijo? Mira, tú estás con crisis paroxística. Te voy a dar valproato sódico. ¿Ya? Pero le voy a decir, pero ¿cómo me dices? Yo no tengo nada. Ya todavía estoy en el tercio superior. ¿No? ¿Cómo me va a dar algo? No, lógico. Tiene razón. Toda descarga paroxística, por más que lo detectemos a electroencefalografía, no significa que él tiene epilepsia, que tiene crisis. Porque no tiene traducción clínica. ¿Ya? No tiene traducción clínica. Porque el diagnóstico de epilepsia es clínico, no porque el darle el trazado alterado. Entonces, es importante recoger la anamnesis. Y para eso les digo, por ejemplo, yo estaba en Miami y la señora viene, el paciente viene, pero antes fue a un neurólogo, le hizo toda la edad ataques a mi hijo, convulsionado, ya, el neurólogo le toma su electro, ahí tiene tomografía portátil, también su tomografía, dice, señora, mire, no tiene nada, está normal, no, hay que observarlo, no, bueno, pues, es el especialista que vamos a hacer. Pasan unos días, una semana, y otra vez le da su crisis, ¿no? Con cianosis, estoy la mamá, otra vez este neurólogo no me cree, voy donde otro, va donde el otro, igualito, le toma una tomografía, le toma su electro, y también dice, no hay nada, ¿cómo le vamos a dar? No le creen, lógico, por un medicamento para la epilepsia se puede matar, pero más se puede morir por no tomar. Entonces, ¿qué hacen? Como allá hay centros donde pueden monitorearse en la clínica, los médicos, ¿sabes? Ese lugar no le vamos a monitorear toda una semana. Le ponen sus electrodos, ¿no? Y lo están monitoreando. ¿No? Viene el primero, segundo día, no hay nada. El tercero comienza a ver, ¿no? El chico convulsiona, por supuesto, y el trazado que se ve ahí sí está alterado, sus crisis paroxísticas, ¿sí? Punta onda, todo. Ah. La mamá tenía razón, el niño estaba convulsionando. Lo que pasa es que después de un lapso de tiempo, ya no había trazado, se normalizaba. Y los neurólogos cuando miraban que ya estaba normal, pero no tenía nada que ver. Claro, eso pasa a veces, otras veces dura una semana. Entonces, en conclusión, el diagnóstico de las epilepsias es clínico, tiene que haber clínica. O sea, recoger la información de lo que está pasando, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico. Entonces, también hay disfunciones paroxísticas cerebrales cuya base no sea una descarga neuronal hipersincrónica. ¿No? Por ejemplo, un IBC, ¿no? ¿Ya? Una anoxia, ¿no?
por esa disfunción paroxística hiperpsicótica no es epilepsia. Entonces no todo va a ser epilepsia, ¿no? Así como también, ¿qué tal de las descargas que aparecen en el sistema nervioso central? Viene por esto y por esto, ¿no? ¿Qué tal las descargas aquí, aquí o aquí? O sea, en el tronco cerebral, ¿no? Descargas paroxísticas. Eso no es epilepsia, ¿no? Que puede recibir el mismo tratamiento por una epilepsia, puede estar bien, pero no es epilepsia, ¿no? Entonces, hablamos de las descargas de otros grupos neuronales de otras zonas del sistema nervioso central, como sea tronco cerebral, médula espinal, puede venir como vértigos, como mioclonías, ataques, espasmos musculares. Entonces estamos hablando de lo que es pues epilepsia. ¿Es epilepsia o no es epilepsia? Eso estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la epilepsia? Ustedes dirían, bueno, pues este es hambre, ¿no? ¿Dónde estará pues la lesión? Si están en las células piramidales, el paciente va a dar unas sacudidas terribles, pero si está en el óvulo occipital, de repente va a haber un problema visual, ¿no? Y si está en el lobo frontal, o sea que se comporta como si es un paciente psiquiátrico, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar? Entonces ahí viene y dice, bueno, estas manifestaciones se van a caracterizar por ser bruscas, breves, ¿no? Entonces pueden ser estas manifestaciones clínicas motoras, pueden ser sensitivas, sensoriales, pueden ser vegetativas, pueden ser psíquicas, con o sin disminución de la conciencia. Psíquica porque muchas veces el paciente, sobre todo en la psicosis aguda, el paciente viene con alucinaciones, delusiones, con una serie de trastornos que nos hace pensar que tiene una psicosis, de repente parecía una esquizofrenia paranoide, o una de las tantas esquizofrenias que hay. ¿Y uno qué hace? ¿Le da su antipsicótico? Bueno, lógico. Jamás va a pensar que esa es una epilepsia. Por eso que en los institutos de Noguchi, en el Arco Herrera, en Lima, tenía un colega ahí, ¿dónde está? Yo trabajé en Noguchi. O sea, tienen su neurólogo y su electroencefalografía, todos sus exámenes electrográficos para detectar que este paciente no esté cursándose con una epilepsia y que está apareciendo un paciente psiquiátrico primario cuando su problema es epiléptico. Le dan el tratamiento perfecto, se acabó la psicosis. O sea, entonces, hay que saber diferenciar eso, ¿no? Entonces, los síntomas dependen del área cerebral, donde surge la descarga, ¿no? Entonces, la crisis epiléptica, ¿qué cosa es? Es un síntoma, ¿no? Y por sí sola tampoco define la enfermedad, pero sí nos ayuda a hacer pues, el diagnóstico. Entonces, 2 a 3% de la población tiene una crisis epiléptica imagínense, en el mundo, 2 a 3%, o sea, de cada 100 han tenido una crisis, pero no se han dado cuenta, ¿no? A no ser que sea motora, ahí sí comienzan a... Pero si es de otro tipo. Entonces, veamos algunos conceptos acá, por ejemplo, de las crisis. Por ejemplo, una crisis provocada. ¿Qué es una crisis provocada? Eso le ponía a veces en el examen, ¿no? ¿Ya? Y diferencia con una crisis precipitada. Por ejemplo, la crisis provocada es una relación temporal inmediata, ¿no? Porque el cerebro recibe una agresión aguda. Lo han agredido al cerebro, como por ejemplo un trauma, un TEC, un EBS isquémico, un ictus, también está siendo agredido, ¿no? Entonces, una agresión al cerebro puede producir una crisis provocada, está provocando, ¿no? Una encefalitis, una anoxia, ¿no? Y en la precipitada es como, por ejemplo, el paciente, ¿qué pasa? Ustedes que aquí en el pueblo pues sacan mucho impuesto a la vida, ¿no? Toman una vez, poco es una vez,
siguen tomando otra vez al día siguiente, 2, 3 días, ¿no? Siguen tomando, ¿no? Hasta que convulsionan, ¿no? Ahí tenemos una crisis precipitada, ¿no? Porque hay una intervención temporal de un factor inespecífico, ¿no? El estrés, la privación del sueño y el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, lógico, y decimos, si es una crisis, bueno, si ya no va a beber licor, probablemente ya no necesita tratamiento, nada, simplemente va a mejorar, ¿no? A no ser que el licor haya producido, por las famosas borracheras del fin de semana, un embarazo de anorrea, algún infarto, algo ya dejó hablar, ¿no? Pero si no, claro, un tiempo recibirá porque está en emergencia, pues después se lo recibirá. Entonces es el diagnóstico. La otra es una crisis refleja. La crisis refleja, por ejemplo, me acuerdo que en mi oficina en Juliaca, ¿no? Venían unos pacientitos y decía, doctor, ¿sabe qué? No puedo leer. ¿Por qué? Porque si lee, le viene una crisis. No lee. Y mentalmente tampoco no puedo leer, decía, hasta ese grado llegaba, ¿no? Y ni hablar de otro paciente que tenía miedo a comer, porque algunas veces se comía y le venía la crisis parcial, ¿no? Decía, acá tienen que tener mucho cuidado antes de tener tratamiento, porque esos son los que se aspiran, ¿no? Se aspiran, se atragantan y se mueren, ¿no? Entonces, cuidado con esos pacientes con esas crisis reflejas, que si se repiten, por supuesto, terminan siendo epilepsias reflejas. Y ya hablando de epilepsia, ¿no? Aquí pues la OMS y el IAE, los dos están de acuerdo en que debe haber 2 o más crisis, ¿no? En el mismo día. Porque si el mismo día le da la crisis, todavía no es. Pero si le da el día diferente, si te ha dado 2, probablemente te va a dar una tercera. Entonces, epilepsia hay que darle tratamiento, ¿no? ¿Y qué es una epilepsia idiopática o genética? No tiene causa conocida. Pueden ser que este pacientito tiene factores genéticos, pueden ser focales, pueden ser generalizadas, depende de los antecedentes familiares, ¿no? Tiene factor genético. Hay una epilepsia que, por ejemplo, a veces el paciente no tiene nada en la tomografía, no tiene factores genéticos que nos pueda referir, nada, y el paciente convulsiona. ¿Cómo lo catalogamos esto? Como una epilepsia tipo criptogénica. No sabemos. ¿No? Los dice convulsiona. Y todos sus exámenes le salen normal. Incluso hasta la electro, normal, no tiene nada, pero convulsiona, ¿no? ¿Y qué es una epilepsia asintomática? Ahí estamos, el paciente ya tiene un daño, una causa cerebral. Y el estado mal epiléptico, generalmente, cuando el paciente convulsiona, se convulsiona más de 30 minutos. Imagínense, convulsionando 30 minutos. Se hacen pues problemas renales, es una cita por es un paciente que debe entrar a UCI, ¿no? Porque puede fallecer. O también los pacientes que convulsionan, pasa unos minutos, 20 minutos, no despiertan, otra vez convulsionan, no despiertan, entonces más de 3 veces esto ya es un estatus. Y también tienen que entrar en un tratamiento, ¿no? En el mundo bien intensivos, porque ahí van a tener que manejar midazolam y matrodosis probablemente, con muchos cuidados, ¿no? Porque puede ser paciente. En cuanto a la epidemiología, epidemiológicamente es el tercer trastorno neurológico más frecuente. Primero encontramos los ictus, después las demencias, después se vienen las epilepsias. En Perú más o menos debe haber más de medio millón de pacientes de epilepsias. De cada población tiene su porcentaje, algunos textos dicen, por ejemplo, de 0.5 a 1.5% de la población, depende de cada población, de cada grupo organizacional, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, lógicamente, como decíamos, ocurre en niños menores de 10 años. Ahí van a encontrar bastantes pacientitos con epilepsia.
Y hoy en día, pues, las personas que tienen más de 65 años, mientras más viejitos, más todavía que... ¿Por qué se muere un paciente con epilepsia? Sobre todo por una crisis de tipo convulsivo. Por ejemplo, hay complicaciones cardiopulmonares, una apnea prolongada, una obstrucción bronquial, lógico, hace su anopsis, el edema pulmonar, alteraciones vegetativas, también las arritmias cardíacas que se producen, y lógicamente lo que llega probablemente una muerte súbita. En cuanto a la etiología, ¿cuáles serían las causas de los pacientitos con epilepsia? Hereditarias, si hay un buen grupo. Por ejemplo, cuando nosotros evaluamos un pacientito, siempre le preguntamos si tiene algún familiar con epilepsia. Algunos pueden decir, sí, tengo a su tío, tiene un familiar, aunque sea lejano, ¿no? Ya nos dice probablemente tiene factores genéticos. En otros países hacen estudio genético para ver cómo está el cariotipo, es decir, tienes factores genéticos. Es bueno que sepa porque puedes heredar también se hereda, ¿no? Y las congénitas. En las congénitas hay hereditarias, también hay adquiridas. Por ejemplo, una displasia, una disquinesia cerebrales, algunos tumores cerebrales, lesiones intraútero, las malformaciones vasculares cerebrales, los síndromes neurocutáneos, por ejemplo, un Sturge-Weber, ¿no? Una neurofibromatosis. Está relacionado, pues, porque ustedes ven ahí al pacientito con manchas café con leche, ¿no? Sturge-Weber, y si este pacientito tiene epilepsia, seguramente, claro. Por eso, porque vienen pues, de la misma capa embrionaria, el ectodermo. Tanto la piel como el sistema nervioso viene de esa capa, entonces hay una relación. Así como muchas otras enfermedades, ¿no? Anomalías cromosómicas, un Down, ¿no? Una trisomía 21, un síndrome de Afferman, ¿no? De lesiones del cromosoma 15, la trisomía G. Otros trastornos congénitos del metabolismo como aminoacidurias, las famosas leucodistrofias que ustedes van a ver en pediatría, las miopatías congénitas tipo Fukien y las epilepsias mioclónicas. Y las adquiridas. Hay una serie de etiologías adquiridas, por ejemplo, un traumatismo. Ya que Perú ha ido mejorando y tiene cada vez más carreteras, más accidentes de tránsito. Entonces los traumatismos pueden haber aumentado por ese lado, etiología en el campo de las adquiridas. Las lesiones postquirúrgicas. Tengo pacientitos que el cirujano pues la ha operado por un motivo, ¿no? A veces un hematoma epidural, un hematoma subdural, por un motivo tiene que entrar y trastocar el parénquima cerebral y ha dejado cicatriz. O sea, son postquirúrgicas. El paciente va a tener epilepsia, que darle su tratamiento, ¿no? Las lesiones postinfecciosas, a veces en las meningitis, sobre todo en las encefalitis. Hay niños que les han dado su encefalitis por algún microbio, un virus, una bacteria, algún otro germen. Ha recibido tratamiento, por supuesto, pero a veces por demorarse un poco en iniciar el tratamiento ya deja cicatriz y este pacientito, si vive, va a terminar siendo un pacientito con epilepsia. Por esa secuela infecciosa que ha terminado dejando pues, un paciente con epilepsia.
Por eso a veces cuando ustedes estén echando sus pininos en un centro de salud, si no lo pueden derivar, denle lo que tengan, ¿no? Por bien o menos hasta que encuentren una forma de transferirlo a un hospital de otro nivel, porque mientras más se demoren, más secuela, más daño, ¿no? Un tratamiento empírico. Un infarto, un EBC, un infarto cerebral, un EBC hemorrágico, lógico. También tengo pacientitos que tienen que tomar medicamentos anticríticos porque no convulsionan, o tienen diferentes tipos de crisis epilépticas, ¿no? Hay que darles un tratamiento, ¿no? No todos, porque algunos también no necesitan, bueno, desde el punto de vista clínico, pero si uno a veces analiza, ¿no?, bien el caso de ese paciente, puede estar teniendo una crisis no convulsiva, si uno comienza a averiguar, ¿no?, a ver cómo es su conducta, cómo está el paciente, se le corrobora con un electroencefalografía y si este paciente está teniendo un tipo de crisis no convulsiva, uno lo deja así a veces, ¿no? Aparentemente está bien, excepto en el entorno, donde siempre hay problemas, hasta que convulsiona de forma motora, o sea, hay una convulsión, recién ya le damos tratamiento, pero ha estado un buen lapso de tiempo sin tratamiento, en la cual no fue diagnosticado y hasta que tuvo que llegar ese momento. Tumores, la esclerosis del hipocampo, también hay que tener cuidado, los niños que tienen fiebre, evitar eso, convulsionan, termina haciendo daño a este nivel. Los tóxicos, un paciente que usa drogas, incluso los alcohólicos, que son alcohólicos crónicos, pueden terminar produciéndose daño en la cerebroparénquima cerebral y terminando con epilepsia. Enfermedades degenerativas, por ejemplo, demencias, la demencia de Alzheimer. La demencia de Alzheimer en el grado severo. El pacientito ya no controla incluso esfínteres, ¿no? Por supuesto no sale a la calle porque se pierden, ¿no? Termina convulsionando o teniendo algún tipo de crisis, diferente tipo de variedad, incluso psíquicas, ¿no? Había que evaluarlo al paciente, ¿no? Y por su Alzheimer, su cuadro demencial. Y otras enfermedades metabólicas adquiridas. ¿Cuál es la fisiopatología de la epilepsia? Creo que eso ya se debería haber tocado. Pero ¿por qué se produce la epilepsia? En sí es una, diríamos en resumen, de una descarga anormal exagerada. ¿De qué? De cierto grupo de neuronas, ¿no? Este grupo necesita hasta 20.000 variedades diferentes de neuronas, ¿no?, que se pueden diseminar. Entonces, estas descargas neuronales normales pueden producir crisis epilépticas, ¿no? Por eso la sincronización, hay su propagación. Pero el elemento básico para hablar de la fisiopatología es el PDS. Alguna vez creo que puse, ¿no? El PDS. ¿Qué significa el PDS? Cambio de despolarización paroxística. Que es un potencial excitador postsináptico gigante. Entonces, de un grupo de excitadores y hay otros inhibidores. Es el PDS negativo, PDS positivo. Pero esos son en las que son convulsivas. Por ejemplo, como dije hace un momento, generalmente están convirtiendo las neuronas piramidales. Por eso pues sacude el paciente tanto en esas neuronas. Pero ¿qué pasa con las que no son convulsivas? ¿No? Y ahí nos vamos a lo que hablamos de las ausencias, ¿no? Acá el paciente no convulsiona, ¿no? Simplemente el pacientito hasta que se pierde unos segundos nada más. Bueno, depende del tipo de ausencias. Entonces, pero aquí la fisiopatología de las ausencias
entra en juego pues circuitos tálamo-corticales, ¿no? Si aquí tenemos el tálamo, entonces hay una relación entre el tálamo y la corteza. Y tiene que ver con el calcio, ¿no? Y los canales T. Calcio y canales T, ¿no? Para su explicación fisiopatológica. Entonces, estas neuronas del núcleo reticular del tálamo, ¿no? Las cuales tienen una capacidad de sincronizar los circuitos tálamo corticales, se va a producir unas descargas punta onda generalizadas, que es la que vemos en el electroencefalograma. Entonces, cuando utilizamos el medicamento de elección para esas ausencias, que la etosuccinida, entonces explica que este medicamento inhibe estas corrientes de calcio en los canales T, ¿no? Y de esa forma bloquea pues esta crisis, ¿no? Porque este pacientito puede tener crisis, una vez, de repente hasta ustedes han tenido, ¿no? Una crisis de ausencia a la semana, ni cuenta se han dado, ¿no? Carlitos, ¿sí? Se perdió 2, 3, 4 segundos, estaba voladito nomás, ¿no? Ya. Llega a los 15 años, 16, se desapareció, nadie se dio cuenta. Solo que andaba medio voladito, ¿no? A veces, ¿no? Ya está. Pero ¿qué pasa cuando le da 50 veces al día? Imagínense. Ahí la profesora se da cuenta, vaya, llévelo al médico este niño, ¿no? Porque le dan su reta en el colegio, no presta atención, ¿no? En la casa también le dan, anda muy distraído, pobre niño, rete en la casa, rete en el colegio, ¿qué culpa tiene él? Anda volando el niño, ¿no? Ya, lo llevan al médico, el pobre niño, sí, pues, le damos su tratamiento. ¿Qué tal ahora? Había sido inteligente, no, pobre niño tenía pues eso pasa, ¿no? Entonces, ya, y de esa forma le damos pues su tratamiento, ¿no? En la clínica podríamos decir que hay unos síntomas prodrómicos, así como la migraña, ¿no? En la migraña tenemos los prodromos, acá también, ¿no? Por ejemplo, el paciente cambia de humor, se pone irritable, hay alteraciones del sueño, el apetito, el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, el paciente con crisis focales puede tener sensaciones extrañas en una extremidad cierto tiempo antes del ataque de su crisis motora, ¿no? Y también tiene su aura, la epilepsia tiene su aura, ¿no? Algunos pacientitos les van a decir que esto tengo antes, y ya eso permite que se acomode, ¿no? Se sientan porque ya saben que le va a dar, ¿no? Entonces, esa sensación previa a la crisis que tenemos generalmente son sensaciones epigástricas. El paciente siente una molestia a nivel del estómago, ¿no? Y uno comienza el paciente así, eso, ya, tienes aura, ¿no? Otros son psíquicas, su aura psíquica. Otras como el niño que les comenté, ¿no? Tienen miedo, se espantan, se ponen asustados, saben que le va a dar, ¿no? Angustia, malestar indefinible, nerviosismo, ¿no? Y otras más que pueden presentar el paciente. Hablemos de algunas crisis epilépticas generalizadas, ¿no? Crisis epilépticas generalizadas. Más llama la atención. El primer síntoma depende de la disfunción de ambos hemisferios cerebrales, ¿no? ¿Hay pérdida de la conciencia? Sí, va a perder, ¿no? Hay una descarga en el electroencefalograma simétrico, ¿no? O sea, todo el encéfalo está comprometido, por eso es que es generalizado. El modelo focal solo está localizado en alguna zona, pero aquí es tal y es simétrico. Entonces, hay manifestaciones motoras, estamos hablando de las generalizadas convulsivas, ¿no? Las mioclónicas también,
¿no? Lo cierto es que estas crisis, en resumen, ¿no?, epilépticas, pueden ser convulsivas y no convulsivas. Claro, si convulsionan es más fácil decirlo, ¿no? Por ejemplo, veamos algunas crisis convulsivas, ¿no? Como las mioclonías, por ejemplo, las mioclónicas. ¿Cómo saben si es mioclonía o no? Cuando estas crisis agarran un grupo musculares y son como sacudidas, dicen como un shock eléctrico. Entonces, bueno, esto fue un piqui, me acuerdo, en la emergencia, qué manera de sacudir a la paciente, pero ya le dijeron ya cómo va a hacer esto para disimular. Su esposo le sacó la vuelta y hizo un trastorno somatomorfo, ¿no? Pero hacía que nos hacía, ya vengan los neurólogos, que está haciendo un piqui. Pero así es, ¿no? Bien escandaloso, al final terminamos por los psiquiatría, ¿no? Entonces, es como un shock eléctrico, ¿no? Pueden durar 10 a 50 segundos, ¿no? Por ejemplo, si están con la taza, tiran la taza, ¿no? Lanzan los objetos, ¿no?, cuando le vienen las crisis. Las otras crisis convulsivas son las tónicas. Como su nombre lo dice, el tono, ¿no?, produce un espasmo muscular prolongado. Yo a veces cuando examino al paciente, ¿no?, me llaman a esa emergencia y veo, ¿no?, cómo es. También el paciente está así duro, está pues en plena crisis, a veces esto ya es estatus, a veces está mucho tiempo, no puede producir rhabdomiolisis. Entonces, hay una contracción muscular que va sentándose, ¿no? Algunos van a encontrar, la familia les cuenta, un grito, el grito del epiléptico, ¿no? Entonces, respiratorio. Entonces, después vienen también las crisis tónico-clónicas. Ya no solamente se ponen duros, sino comienzan a lesionar, o sea, a hacer clomos, ¿no? Entonces, y aquí viene un grito agudo más evidente, ¿no?, por espasmo de la laringe. Tienen la mandíbula encajada, pueden tener cianosis. Muchas veces cuando uno ve al paciente así, lo que puede recomendar es no hacer prácticamente nada, porque a veces le meten un tenedor, le meten su mano hasta les pueden cortar la mano, no, nada, lo único que pueden hacer es voltearlos de un costado, no va a pasar nada, ponerlos de costado, porque estos pacientitos pueden vomitar, y al vomitar, si están en posición erecta, se aspiran. Imagínense la comida en el pulmón, una neumonía aspirativa, muchos se han muerto por eso, ¿ya? Entonces, volteenlo de un lado, la mayoría dura 5 minutos nada más, y no hacen otra cosa, esperar que se pasa. Y el paciente puede sudar, babear, tener respiración estertorosa, puede haber taquicardia, la presión también, ¿no? Se cae, se orina, se muerde la lengua. Hay otras crisis también, que son las atónicas. Y me acuerdo de un pacientito que el familiar decía, mi hijo no sé qué le pasa, pero ya tengo que hacer la consulta porque está caminando y se cae, ¿no? Como si pero no hay nada de donde se ha tropezado, nada, solo se ha caído y ya se está repitiendo varias veces. Entonces en las atónicas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si uno pierde el tono? Está parado, se cae, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Se cae el enfermo, pues dice, el DOF ataque del epiléptico, van a leer en algunos institutos, ¿no? Entonces, a veces vienen las crisis mioclónicas, vienen así también con caídas, o sea, la mioclónica le viene con una crisis atónica, pues se cae, y el mioclónico se cae, van a asociarlo. ¿Y qué hay de las no convulsivas enlaizadas?
no convulsivas, a veces aquí se nos pasa, ¿no? Aquí estas reciben, antiguamente estas le llamaban el gran mal. Tratan sus libros antiguos, y algunos colegas todavía ponen gran mal, de eso ya era desfasado, ya no se usa, ¿no? Y acá también dice pequeño mal, pero ahora nosotros las conocemos como las famosas ausencias, ¿no? Sí las conocemos ahora. ¿No? Entonces las ausencias pueden ser diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de las típicas, y las típicas son simples y complejas. Por ejemplo, unas simples, el paciente pierde la conciencia, sí, no se cae, no pierde el tono, sigue paradito, las descargas de esto, punto alto, punto onda, cuando nosotros hacemos eso. La convención es brusca, la mayoría de los crisis les dura unos 2, 3, 5 segundos, 10 segundos máximo, no dura más, la mayoría de las veces. Rara vez dura más, ¿no? Pero se considera en las simples hasta 30 segundos, algunas veces hasta un minuto más, no, porque ya pasa a ser compleja, ¿no? Entonces, hay desconexión, pues, como estamos hablando acá, una desconexión entre el tálamo y la corteza, ¿no? Y de esa forma, pues, el pacientito presenta ojos fijos, ¿no? Su cara inexpresiva, párpados semicerrados, así está unos segundos, ¿no? Si está agarrando la tiza, por ejemplo, está haciendo la pizarra, se para ahí, después sigue escribiendo. Está comiendo con su cucharita, por ejemplo, se para unos segundos y se pierde y después sigue comiendo, ¿no? Se perdió. Y algunos son tan superfluos, o sea, dura 1, 2, 3 segundos que se pasa rápido, ¿no? Y pasa desapercibido, pasa como si estuviese pues distraído, no presta atención, ¿no? Entonces, no se toma atención a no ser que se repita mucho y a alguien nota, la profesora generalmente, ¿no? Y lo manda porque lo ve haciendo. Y en las complejas nacen ahí son motoras, neocrónicas, posturales, ¿no? Hay micronías palpebrales, no hay automatismos gestuales, bueno, estudian más de 2 segundos, más de un minuto, ¿no? Hay atípicas, ¿no? Ya, sí. Es que en las atípicas, aquí más bien van a haber ausencias, pero que son más largas, pero tienen retardo. Por ejemplo, anteriormente cuando yo dictaba más tiempo, tenía más tiempo para dictar las clases, hablaba pues del famoso síndrome de West. Claro, no tendría por qué hablar del West, pues si yo no sé hacer una neuropediatría, pero sin embargo debe ser interesante comentar del West, ¿no? Cuando ustedes llegan a pediatría, en un hospital grande sobre todo, van a hablar, ¿y el West? ¿No? Hay una serie de etiología, ¿no? El niño nace con su West, ¿no? Y características del West del niño son los espasmos, ¿no? Está haciendo como una crisis espasmódica. Ustedes cuando vean al pacientito, el niñito que está haciendo tipo espasmos, este es un West. De repente ha tenido un problema a nivel del parto, a nivel, hay etiologías, ¿no? Después del parto, antes del parto, cuando está intraútero, etcétera, hay una serie de etiologías, ¿no? Y lo cierto es que damos pues su tratamiento para West, con la motrigina, con una serie de tratamientos. Sí, aló. Buenas tardes. ¿A dónde? Sí, claro que sí, a las 4. Sí. Ya, mañana la veo, pues. Mañana la veo, ¿ya? Listo, ahora estoy dictando clases, me va a disculpar. Sí, de 4 a 6. ¿Ya? Ok. Ya, perfecto, hasta luego. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Pacientes que requieren atención. Tenía que parar el celular, pero bueno. Entonces, en estas atípicas se decía, el West, más o menos hasta los 2 años ya, ¿no? Damos su tratamiento con medicamentos, para proteger la motrigina, vigabatina, controlamos. Y cuando ya va creciendo el niño, ya va pasando a niños de 3, 4, 5, 6, alenos gastados. Y aquí vamos a encontrar epilepsias refractarias al tratamiento y aquí sí encontramos crisis mioclónicas también.
Bueno, son epilepsias que seguramente deberían tratar en pediatría, ¿no? El capítulo de neurología. ¿Y qué hay de las crisis focales? ¿No? Las crisis focales hemos visto las atravesadas. La descarga se origina en un área limitada en la corteza cerebral. Hay una combinación variada de síntomas, motores, sensitivos, sensoriales, psíquicos, vegetativos. Es variable. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos que ver dónde se localiza, pues. Cuando es generalizado, ya pues todo, ¿no? Pero si es localizado, está aquí, está aquí, está aquí, ¿dónde está? ¿No? De acuerdo a la zona. Por ejemplo, si es lóbulo frontal, ¿qué van a encontrar? Lo más frecuente, una desviación con juego de los ojos, una contracción tónica postural del brazo, vocalización simple, a veces el paciente viene con neuresis nada más, ¿no? Ausencia de sin automatismos, un comienzo y fin brusco, movimientos repetitivos complejos de tronco, brazos, piernas. Por ejemplo, la mamá dice, ¿qué está haciendo su hijito? ¿Sabe qué, doctor? Se pone así, más o menos de rodillas y comienza a hacer su cabecita, ¿no? Ah, este niño tiene una epilepsia frontal, es el lóbulo frontal. Y cuando es el área primaria, ahí hay contracción tónica, ¿no? Sacudidas crónicas de mi cuerpo contralateral, ¿no? Ahí lo que hablamos de la marcha ya, vean que estamos hablando, ¿no? Hay detención del lenguaje, vocalización, disfagia. Seguramente ustedes van a ver ahí a los pacientitos. ¿Qué ha pasado? Que no ha podido hablar unos minutos. No podía hablar. El paciente dice, no podía hablar, no podía vocalizar. Está teniendo una crisis vocal, ¿no? Crisis vocal. Pero si se repite 2, 3, 5, 4 estirado, esta es una epilepsia. Acá, tengo que tomarte tus exámenes. Se está consultando por algo que le ha pasado. Y en el área sensitiva primaria del lóbulo parietal, ¿no? Ya nos vamos a esa zona, ¿no? Ustedes saben que en el lóbulo frontal, acá está la prefrontal motora, la postcentral, acá está el lóbulo parietal sensitiva, ¿no? Ahí vamos a encontrar parestesias, dolor, alucinaciones, anestesias de mi cuerpo contralateral porque se cruzan las fibras, ¿no? Como así programación jacksoniana, ilusiones de movimientos, ahí vienen a veces con vértigo, ¿no? Este pacientito dice, tengo vértigo, se manda el otorrino, sí, ya, pues su beteistina, todo, no le soluciona, por el pacientito, cabeza, neurólogo, ¿qué tiene? Había sido una crisis vocal, hay que analizar un poco más, ¿no? ¿Ya? Entonces está confundiendo, y otros vienen con alucinaciones visuales, ¿no? Como si dimensiones. Pero ojo, cuando hablamos de migraña, puede tener algo de eso, hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Por eso es que un paciente que tiene migraña está cerca que haga más epilepsia que uno que no tiene, ¿no? Sobre todo los que tienen aura, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que sentarse y hacer el discernimiento de eso, ¿no? Y hacerse el apoyo con el electroencefalograma si necesario, con tomografías, ampliar la anamnesis, investigar para poder hacer un diagnóstico. Y el lóbulo occipital, hablar pues, acá el occipital es área visual, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber ahí? Alucinaciones visuales, luces, chispas complejas, distorsiones visuales, objetos, desviación con juego de los ojos. Esta es una crisis vocal occipital. Y si es en el lóbulo temporal, ahí van a encontrar sensaciones indefinidas, alucinaciones rotorias, digestivas, gustativas, fijación de la mirada, manos, posturas distónicas, contralateral, movimiento, palidez, sudoración, ruidos intestinales, vómitos, confusión, amnesia, disfagia prolongada. O sea, tantas cosas que uno tiene que analizar. Eso no es. Es por eso que existen estas especialidades, porque si no ya no le alcanza pues al médico general saber todo,
¿no? Tanto de endocrino, tanto de cardio, tanto de neurología, lo que tengo que dominar, porque, bueno, no sé si son genios, puede ser, ¿no? Claro. Y de la inteligencia artificial que se está metiendo. Y de la corteza posterolateral hay alucinaciones auditivas, ¿no? Esas alucinaciones auditivas, ¿qué cosa es? Está medio psiquiátrico el paciente, ¿no? Simples, complejas, el vértigo que también puede meterse ahí, los movimientos faciales, los signos vegetativos que se vienen, entonces toda esa disquisición, es una crisis focal. Claro, si tiene una crisis simple, una crisis única, bueno, todavía lo observo, pero si se le repite y repite y por eso viene a la consulta, entonces tengo que dar una solución al pobre paciente. Y finalmente también hablamos de las crisis gelásticas. Las crisis gelásticas. Una vez también le puse una pregunta del examen ahí, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna vez en emergencia? Yo sí, por ahí interno, y también por ahí especialista he visto otras, pero me sorprendió interno, el paciente viene y comienza a reírse, que no puede parar, ¿no? Es terrible, ¿no? Sensación de reír motivada, se ríe, por favor, paren esto, dice, por favor, seguía riéndose, ¿no? No paraba con nada. Bueno, póngale diazepam, anestesia-lo, porque es incontrolable su risa, pues, ¿no? ¿Ya? Una crisis gelástica, entonces que no pare con nada, ¿no? Ese es un tipo de epilepsia. Y cuando nosotros tengamos eso, no olvidemos que está relacionada con los armatomas. Armatomas del hipotálamo. Tenemos que se produce. Cuando pensamos en esas crisis gelásticas, hay que pensar en un armatoma.